si un hombre justo perdiera todo, sus hijos, su riqueza, su salud, sus amigos, y si hasta Dios pareciera haberse quedado en silencio? Satanás se levanta y dice: Él solo te sirve porque todo va bien. En un solo día, todo se desmorona. La casa cae, llega el luto. La dolorosa acusación grita, acusado por quienes deberían consolarlo. Pero Job no maldice a Dios. Entre las cenizas de la humillación, entre palabras mezcladas de dolor y clamor, Job alza su voz. Ahora, mientras te acomodas en tu lugar de reposo, respira profundo. Deja que el aire llene tus pulmones y al soltarlo lentamente, permite que tu corazón se aquiete. Has llegado al final de otro día, tal vez cansado, tal vez con el alma inquieta por las preocupaciones del mundo. Pero este es el momento de descanso, de encontrar refugio en las palabras eternas que han consolado a generaciones. Cierra suavemente tus ojos o déjalos descansar con una mirada suave. Siente la suavidad de tu cama, la calidez de tus mantas y permite que estas historias sagradas, estas palabras de vida, envuelvan tu espíritu como un manto de paz, como el abrazo de un padre amoroso. En un mundo lleno de ruido, de prisa, de ansiedad, creemos juntos un santuario de tranquilidad, un espacio donde tu alma pueda exhalar, donde tu mente pueda descansar de las preocupaciones del día y donde tu corazón encuentre el ritmo sereno de la eternidad. Que estas historias antiguas hablen a nuestras necesidades presentes, que llenen nuestros pensamientos con verdades eternas, que la paz de Dios inunde nuestros sueños y que despertemos mañana renovados en su amor, restaurados en su esperanza y fortalecidos en su gracia. Amén. Si buscas este refugio de paz noche tras noche, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros futuros encuentros. Ahora, como peregrinos cansados que llegan a un oasis, comencemos este viaje a través de las Escrituras, donde encontraremos descanso para el alma, agua para el espíritu y sombra para el corazón fatigado. El hombre que encontró paz en medio de la tormenta. En los días cuando el mundo era joven, cuando las estrellas cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban de gozo, había una vez, en los vastos desiertos del oriente, un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz, bajo el cielo infinito, donde las dunas se mecían como olas doradas. Job era un hombre bueno, no con la bondad superficial que se exhibe ante otros, sino con la integridad profunda que nace del corazón. Era irreprensible, no porque fuera perfecto, sino porque su corazón estaba sinceramente vuelto hacia Dios. Era íntegro como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, temeroso de Dios con reverencia filial, y se apartaba del mal como quien huye del fuego. Su reputación brillaba como estrella entre los hombres de su generación. Los viajeros hablaban de él en los mercados, los ancianos lo bendecían en las puertas de la ciudad, los necesitados encontraban en él refugio seguro. No había mancha en su carácter, ni sombra de maldad en su proceder. El Señor había bendecido abundantemente a Job como bendice a aquellos que le temen. Tenía 7 hijos varones, fuertes como cedros del Líbano, y 3 hijas, hermosas como el amanecer sobre el desierto.
una familia numerosa que llenaba su hogar de risas infantiles, de conversaciones alegres, de la música dulce del amor familiar. Sus riquezas se extendían por la tierra como el rocío de la mañana sobre las praderas. 7,000 ovejas pastaban en sus campos, sus balidos como una sinfonía suave en las tardes. 3,000 camellos, nobles bestias del desierto, llevaban las mercaderías de Job por las rutas comerciales. 500 bueyes araban sus tierras fértiles, 500 asnas proporcionaban leche y transporte, y muchos siervos, tratados no como esclavos, sino como familia extendida, trabajaban fielmente en sus posesiones. Era el más próspero de todos los hombres del Oriente, rico no solo en posesiones, sino en honor, en sabiduría, en el respeto de todos los que lo conocían. Sus hijos habían heredado no solo su prosperidad, sino también su alegría de vivir. Celebraban la vida juntos, festejaban con gozo inocente. Cada uno tenía su día especial y se invitaban mutuamente, convirtiendo cada semana en una celebración de la bondad de Dios, del amor fraternal, de la bendición familiar. Pero Job, como padre sabio y sacerdote de su hogar, no dejaba estas celebraciones al azar. Al final de cada ciclo de fiestas, cuando el último eco de risa se había desvanecido, cuando el último huésped había partido, Job se levantaba muy temprano, antes de que el sol pintara de oro las montañas del este. Con corazón de pastor espiritual ofrecía sacrificios a Dios, uno por cada hijo, uno por cada hija, porque en su corazón paternal decía con ternura y preocupación: tal vez mis hijos han pecado sin darse cuenta, tal vez en la alegría de la juventud han ofendido a Dios con palabras ligeras, tal vez se han olvidado de darle gracias por tanto bien recibido. Así era Job, cuidadoso como águila que vigila su nido, vigilante como centinela que guarda la ciudad, un verdadero pastor del alma de su familia, intercediendo por ellos, cubriendo con oración cualquier falta involuntaria, llevándolos en su corazón ante el trono del Altísimo. Pero mientras Job servía fielmente en la tierra, cumpliendo sus deberes de padre, de esposo, de administrador sabio, algo sucedía en las regiones celestiales, en los lugares altos donde moran los ángeles, donde se toman las decisiones que moldean el destino de los mortales. Era el día cuando los hijos de Dios, los ángeles santos, se presentaban ante el trono del Altísimo como cortesanos que vienen ante su rey, como ministros que rinden cuentas de sus tareas. Sus rostros brillaban con la gloria reflejada, sus voces se alzaban en adoración, el cielo se llenaba de luz y armonía. Pero entre ellos, como sombra en día luminoso, también venía Satanás, el adversario, el acusador de los hermanos. Sus ojos ardían con envidia y malicia, su corazón hervía de resentimiento contra todo lo bueno, contra todo lo santo, contra todo lo que reflejara la gloria de Dios. El Señor, con amor paternal brillando en sus ojos, con orgullo santo en su voz, señaló a Job como quien muestra un tesoro preciado. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto cómo vive? ¿Has observado su integridad? No hay nadie en toda la tierra como él, hombre íntegro y recto, que me teme con reverencia verdadera y se aparta del mal como cosa aborrecible. Pero el acusador, con voz como víbora que cisba, con cinismo que corroa el alma, respondió con malicia ponzoñosa: ¿acaso Job te teme de balde? ¿Acaso su adoración es desinteresada? ¿No lo has rodeado de bendiciones como muro protector? ¿No has prosperado la obra de sus manos hasta que sus posesiones se han extendido por toda la tierra? Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene, quítale las bendiciones que lo rodean
y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor, en su soberanía insondable, en su sabiduría que trasciende nuestro entendimiento, permitió la prueba. Como alfarero que conoce la resistencia de su barro, como refinador que sabe cuánto calor puede soportar el oro, permitió que todo lo que Job poseía quedara en manos del enemigo con una sola condición que resonó como decreto real. Todo lo que tiene está en tu poder, pero a él mismo no extiendas tu mano, no toques su vida. Y llegó el día, sin aviso, sin preparación, sin señales en el cielo que anunciaran la tragedia. Los hijos de Job estaban celebrando, como era su costumbre, reunidos en casa del primogénito, disfrutando de la comida, del vino, de la conversación alegre, ajenos a la tormenta que se acercaba. Cuando de repente llegó el primer mensajero, corriendo como ciervo perseguido, con terror pintado en el rostro, con la respiración entrecortada por la urgencia y el horror. Sus ropas estaban desgarradas, sus ojos desorbitados, y entre jadeos desesperados gritó: «Señor». Los bueyes estaban arando tranquilamente, las asnas pacían junto a ellos, cuando de repente vinieron los sabeos como tormenta del desierto, cayeron sobre ellos con violencia, se llevaron todo el ganado, pasaron a espada a todos los siervos, no perdonaron ni a los más jóvenes. Solo yo escapé, solo yo quedé para traerte esta noticia terrible. Pero antes de que Job pudiera procesar completamente esta primera tragedia, antes de que el shock inicial se asentara en su alma, llegó otro mensajero, también corriendo, también con el rostro desencajado por el horror presenciado. «Señor, fuego de Dios cayó del cielo. No fue fuego común, no fue rayo ordinario, sino fuego celestial que quemó las ovejas y los pastores. Los consumió completamente hasta no dejar rastro. Solo yo escapé con vida para contarte lo sucedido». Y mientras este segundo mensajero aún hablaba, mientras sus palabras terribles aún resonaban en el aire, llegó un tercero, con la misma desesperación, la misma urgencia. «Señor, los caldeos formaron 3 escuadrones, atacaron los camellos como lobos hambrientos, mataron a todos los siervos sin misericordia, se llevaron toda la caravana, todas las bestias nobles del desierto. Solo yo escapé para traerte estas noticias de dolor». Pero el último golpe, el más devastador, el que partiría el corazón de cualquier padre, llegó con el último mensajero, que no venía corriendo sino tambaleándose, como hombre que ha visto el fin del mundo, con lágrimas surcando su rostro polvoriento, con voz quebrada por la emoción. «Señor, tus hijos, tus hijas, estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, celebrando la vida como siempre, cuando de repente, sin aviso, un gran viento vino del desierto, no viento común, sino huracán sobrenatural, más fuerte que cualquier tormenta conocida. La casa sólida donde tantas veces habían celebrado, se derrumbó sobre ellos. Murieron todos, los 7 hijos, las 3 hijas, toda tu descendencia. Solo yo escapé con vida para traerte esta tragedia que parte el alma». Silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse el mundo, tan completo que hasta los pájaros dejaron de cantar, tan absoluto que el mismo aire parecía contener el aliento. Job, el hombre más íntegro de la tierra, el padre amoroso, el esposo fiel, el amigo generoso, ahora estaba completamente desolado. Todo, absolutamente todo lo que había amado, lo que había cuidado, lo que había construido con años de trabajo honesto,
le había sido quitado. En una sola tarde, en unas pocas horas, en el tiempo que toma el sol moverse de un punto a otro en el cielo, sus riquezas desaparecidas, sus rebaños muertos o robados, sus siervos asesinados, sus hijos, sus preciosos hijos, sepultados bajo los escombros de la casa donde habían reído por última vez. Entonces Job, con movimientos lentos como quien camina en sueño, se levantó de su lugar. Cada gesto era deliberado, cada acción tenía el peso de la eternidad. Rasgó su manto, la vestidura que lo identificaba como hombre próspero, símbolo de su posición, de su dignidad, ahora desgarrada como su corazón. Rapó su cabeza, los cabellos que había cuidado, que hablaban de su vigor, de su madurez, ahora cortados en señal de duelo, en expresión del dolor que no encontraba palabras, y luego, en un gesto que haría temblar los cielos, que asombraría a los ángeles, que silenciaría las acusaciones de Satanás, se postró en tierra, no en desesperación, no en rebelión, sino en adoración. Con el rostro contra el polvo, con los ojos cerrados pero el corazón abierto, con lágrimas mezclándose con la tierra, pero con fe inquebrantable en el alma, adoró al Dios que había permitido que todo esto sucediera. Y entonces, de sus labios partidos, de su garganta reseca por el llanto, de su corazón quebrantado pero no destruido, salieron palabras que quedarían grabadas en la historia de la fe, palabras que consolarían a millones de dolientes a través de los siglos. «Desnudo salí del vientre de mi madre», dijo con voz temblorosa pero firme, recordando el día cuando llegó a este mundo sin posesiones, sin riquezas, solo con la vida que Dios le había dado. «Y desnudo volveré allá», continuó, reconociendo que un día partiría de este mundo de la misma manera, que las posesiones terrenales son préstamos temporales, regalos de la gracia divina. «Jehová dio y Jehová quitó», declaró, reconociendo la soberanía absoluta de Dios, el derecho divino de dar y quitar, de bendecir y de probar, sin que esto cambie su naturaleza amorosa. «Sea el nombre de Jehová bendito», concluyó, y estas palabras fueron como incienso que subía al cielo, como adoración que atravesaba las nubes, como declaración que hacía temblar el infierno. Y aún en la mayor pérdida de su vida, aún en el dolor más profundo que un corazón humano puede experimentar, Job no pecó, no culpó a Dios, no pronunció palabra imprudente, no permitió que la amargura echara raíces en su corazón. Querido amigo, querida alma cansada que escucha esta historia en la quietud de la noche, cuando las tormentas de la vida lleguen a tu puerta, cuando parezca que todo lo que amas se desmorona, cuando las noticias terribles lleguen una tras otra como olas furiosas, recuerda a Job, recuerda que aún en la pérdida más devastadora podemos adorar, aún en el dolor más punzante podemos confiar, aun cuando no entendemos, podemos bendecir el nombre del Señor, porque nuestro Dios, el mismo que sostuvo a Job en su hora más oscura, es el mismo que te sostendrá a ti. Su amor no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su propósito para tu vida no ha sido frustrado por las circunstancias. Respira suavemente, como brisa nocturna que acaricia las flores. Deja que esta primera parte de la historia de Job descanse en tu corazón como semilla en tierra preparada. Job nos enseña una lección que trasciende los siglos, que atraviesa culturas, que habla a cada generación. La verdadera fe
La fe que resiste las tormentas no depende de las circunstancias externas, sino del carácter inmutable de Dios. Es fácil alabar cuando todo va bien, cuando las bendiciones fluyen como río en primavera, cuando la familia está sana, cuando el trabajo prospera, cuando los sueños se cumplen. Pero la fe verdadera se revela cuando todo parece perdido, cuando las pruebas vienen como huracán devastador, cuando Dios parece silencioso. En esos momentos, cuando no entendemos el porqué, cuando las respuestas no llegan, cuando el cielo parece de bronce, aún podemos decir con Job: bendito sea el nombre del Señor. No porque entendamos, sino porque conocemos al que permite las pruebas. No porque nos guste, sino porque confiamos en el que nunca comete errores. No porque sea fácil, sino porque sabemos que nuestro Redentor vive. Permite que esta verdad se asiente en tu alma, como agua fresca en tierra seca, como bálsamo sanador en herida abierta. Dios no ha cambiado. Su amor por ti es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Las circunstancias pueden cambiar, las situaciones pueden ser difíciles, los días pueden ser oscuros, pero el carácter de Dios permanece. Su fidelidad es como las montañas, firme. Su amor es como el océano, sin límites. Su misericordia es como la aurora, se renueva cada mañana. La historia de Job nos muestra una fe que lo resiste todo. Si algo en esta primera parte ha tocado tu corazón, te invitamos a dejar un comentario compartiendo tu reflexión. Leer los testimonios de los demás fortalece a nuestra comunidad. Descansa en esta promesa, mientras preparamos nuestro corazón para la segunda parte de la historia de Job, donde veremos cómo Dios transforma el dolor en gloria, el lamento en danza, la ceniza en corona de hermosura. La sabiduría que viene del encuentro divino. La historia de Job continúa, porque Dios aún no había terminado de enseñarle, de moldearlo, de prepararlo para una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la comprensión de la humanidad acerca del sufrimiento y la soberanía divina. Satanás regresó ante la presencia del Señor como acusador pertinaz que no se rinde fácilmente. Sus ojos ardían con frustración porque su plan había fallado. Job no había maldecido a Dios, no había renunciado a su fe, no había cumplido las predicciones maliciosas del enemigo. Y nuevamente Dios, con orgullo paternal, señaló a su siervo fiel. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto cómo respondió a la prueba? ¿Aún mantiene su integridad? Aunque me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Pero el enemigo, como bestia herida que se vuelve más peligrosa, pidió más, con voz sibilante llena de veneno. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Hasta ahora solo has tocado sus posesiones externas, sus bienes materiales, pero toca su hueso y su carne, toca su propio cuerpo. Hiere su salud y verás si no te maldice en tu cara.
Y Dios, en su sabiduría que nosotros no podemos sondar, en su conocimiento perfecto del corazón humano, en su confianza absoluta en la integridad de Job, permitió que su siervo fuera tocado en su propio cuerpo. He aquí, está en tu mano, mas guarda su vida, no lo mates. Entonces vinieron sobre Job como plagas de Egipto, úlceras malignas que brotaron de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, llagas purulentas que ardían como fuego, que supuraban día y noche, que convertían cada momento en agonía, cada movimiento en dolor. Su cuerpo, que había sido fuerte, que había disfrutado de perfecta salud, ahora se cubrió de costras repugnantes, de heridas que no sanaban, de dolor que no cesaba. El hedor se volvió insoportable, la apariencia repulsiva, la comodidad imposible. Se sentó entre cenizas, en el lugar donde se queman los desperdicios, donde se arrojan las cosas inservibles, y tomó un tiesto, un pedazo de vasija rota, para rascarse las llagas que lo atormentaban, para buscar aunque fuera un momento de alivio en el tormento constante. Su propia esposa, la compañera de tantos años, la que había compartido las alegrías y las bendiciones, viendo tanto sufrimiento, agotada por el dolor ajeno, llena de amargura, se acercó con ojos duros y le dijo con voz quebrada por la desesperación: ¿Aún retienes tu integridad? ¿Todavía te aferras a tu fe? ¿De qué te sirve ser bueno si esto es lo que recibes? Maldice a Dios y muérete. Acabemos con esta farsa de una vez. Pero Job, aún en el dolor más profundo, aún con el cuerpo destrozado, aún con la mente nublada por el sufrimiento, respondió con sabiduría que venía de lo alto, con palabras que revelarían el temple de su alma. Como suele hablar cualquier mujer insensata, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Tomaremos sus bendiciones con gratitud, pero rechazaremos sus pruebas con amargura? Y la Escritura añade, como testimonio eterno de la integridad humana: en todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces llegaron sus 3 amigos, Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamad. Habían oído las noticias terribles, habían conocido de la calamidad que había caído sobre su amigo, y vinieron de lejos, cada uno de su tierra, para consolarlo, para llorar con él, para cumplir los deberes sagrados de la amistad. Pero cuando alzaron los ojos de lejos y lo miraron, no lo reconocieron. El hombre próspero, el rostro noble, la apariencia digna, todo había desaparecido. En su lugar había una figura grotesca, desfigurada por la enfermedad, irreconocible por el sufrimiento. Alzaron su voz y lloraron con llanto profundo que nace del alma. Rasgaron sus mantos, señal tradicional de duelo, y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, gesto ancestral de lamento. Y se sentaron con él en tierra, sin hablar, en silencio respetuoso. 7 días y 7 noches permanecieron así,
sin pronunciar palabra, porque veían que su dolor era muy grande, porque entendían que hay momentos en que el silencio es más elocuente que las palabras, que la presencia vale más que los discursos, que el acompañamiento silencioso es la forma más pura de amor. Al séptimo día, cuando el silencio se había vuelto insoportable, cuando la presión interna superó la capacidad de contención, Job abrió su boca, no para maldecir a Dios, no para renunciar a su fe, sino para lamentar el día de su nacimiento, para desear no haber existido nunca. Perezca el día en que yo nací, clamó con voz ronca, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Vuélvase aquel día tinieblas, no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Era el grito desesperado de un alma en agonía, no blasfemia, sino lamento, no rebelión, sino dolor expresado en toda su crudeza. Sus amigos, movidos por buenas intenciones pero armados con teología deficiente, comenzaron a hablar, pensando consolarlo, pero añadiendo sal a las heridas. Le decían que si sufría tanto era porque había pecado en secreto, que Dios no castiga al inocente, que debía confesar sus pecados ocultos para recibir perdón y sanidad. Acuérdate ahora, ¿quién siendo inocente pereció? ¿O dónde fueron destruidos los rectos?, argumentaba Elifaz. Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Pero Job sabía en su corazón, con certeza, que no podía ser sacudida, que no había cometido pecados que merecieran tal castigo, que su integridad era real, que su fe era genuina. Y en medio de su angustia, clamó a Dios con preguntas que han resonado a través de los siglos. ¿Por qué me escondes tu rostro y me tienes por enemigo? Quebrantarás la hoja arrebatada y perseguirás la paja seca. ¿Por qué pones contra mí amarguras y me haces heredar las iniquidades de mi juventud? Durante capítulos enteros que representaron días, semanas, tal vez meses, Job luchó con preguntas sin respuesta. Sus amigos lo acusaron con creciente dureza, pero él mantuvo su integridad, defendió su inocencia, clamó por justicia divina. Y en un momento de revelación profética, cuando el Espíritu de Dios tocó su corazón atormentado, exclamó con fe que trascendió el dolor: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Porque aún sin entender el propósito del sufrimiento, aún sin recibir las respuestas que buscaba, Job sabía en lo profundo de su ser que Dios era fiel, que había un Redentor viviente, que más allá de la muerte había esperanza, que la historia no terminaba con el dolor. Entonces, después de tanto diálogo estéril, tanto clamor desesperado, tanto silencio doloroso, sucedió lo que nadie esperaba, lo que cambiaría el curso de toda la historia. El cielo se abrió como cortina que se rasga para revelar el escenario divino. Un torbellino descendió,
no de destrucción, sino de revelación. Y desde él, con voz que hizo temblar la tierra, habló el Señor del universo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién se atreve a cuestionar mis caminos con ignorancia? Ciñe ahora como varón tus lomos, prepárate para el encuentro. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y Dios comenzó a revelar su gloria, no con explicaciones teológicas, no con respuestas filosóficas, sino con preguntas que humillaron el alma y expandieron la mente. Preguntas que revelaron la vastedad del universo, la complejidad de la creación, la sabiduría infinita del Creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job, que había hablado tanto, que había argumentado con sus amigos, que había clamado por respuestas, ahora solo podía escuchar, maravillado ante el despliegue de poder y sabiduría, abrumado por la grandeza incomparable, silenciado por la majestad divina. Dios continuó revelando los misterios de la creación. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Cada pregunta era como rayo de luz que iluminaba la ignorancia humana. Cada interrogante revelaba la limitación de la perspectiva mortal. Cada cuestionamiento divino expandía la comprensión de la soberanía celestial. Al final de este encuentro extraordinario, Job no recibió todas las respuestas específicas que había buscado. No obtuvo una explicación detallada de por qué había sufrido, pero recibió algo infinitamente más valioso. Recibió un encuentro personal con Dios mismo, una revelación directa del Todopoderoso. De oídas te había oído, confesó Job con humildad nacida del asombro, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepentía de pecados específicos porque no los había cometido. Se arrepentía de haber hablado sin conocimiento, de haber cuestionado sin sabiduría, de haber pretendido entender los caminos de Dios desde su perspectiva limitada. Y entonces, el mismo Dios que había permitido la prueba más severa, comenzó la restauración más gloriosa. Le devolvió el doble de todo lo que había perdido: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Nueva prosperidad que superaba la anterior.
le dio también nuevos hijos, 7 varones y 3 hijas, y las hijas eran tan hermosas que no se hallaban otras como ellas en toda la tierra. Y Job les dio herencia entre sus hermanos, honor poco común en aquella época. Vivió 140 años después de su prueba. Vio a sus hijos, a sus nietos, hasta la 4ª generación. Y murió viejo y lleno de días, pero más que de días, lleno de la presencia de Dios, enriquecido con una comprensión profunda de la naturaleza divina que pocos mortales han alcanzado. Querido amigo que escuchas en la quietud de esta noche, a veces Dios permite tormentas en nuestra vida, no para destruirnos, no por crueldad, no por indiferencia, sino para revelarse a nosotros de manera más profunda, más íntima, más transformadora. Las pruebas pueden ser el camino hacia un encuentro más cercano con el Creador. El sufrimiento puede abrir puertas de percepción que la comodidad mantiene cerradas. El dolor puede profundizar nuestra capacidad de recibir la revelación divina. No todos los porqués serán respondidos en esta vida, pero el quién puede ser conocido de manera personal, íntima, transformadora. ¡Qué hermosa historia! ¡Qué poderosa lección sobre la naturaleza del encuentro divino! Job nos enseña que hay algo infinitamente más valioso que las respuestas a nuestras preguntas, y es la presencia de Dios mismo. A veces buscamos explicaciones, soluciones, razones, pero lo que realmente necesitamos es un encuentro, una revelación, una experiencia personal con el Todopoderoso. Las respuestas pueden satisfacer la mente, pero solo la presencia divina puede sanar el corazón. Los argumentos pueden convencer el intelecto, pero solo el encuentro con Dios puede transformar el alma. Respira con tranquilidad, como quien inhala la brisa del paraíso, y recuerda esta verdad eterna. El mismo Dios que se reveló a Job en el torbellino, desea revelarse a ti en la quietud de tu corazón. No siempre entenderemos sus caminos, que son más altos que nuestros caminos. No siempre comprenderemos sus pensamientos, que son más profundos que nuestros pensamientos. Pero siempre podemos confiar en su carácter, que es amor perfecto, sabiduría infinita, fidelidad eterna. Él es bueno cuando no entendemos, es fiel cuando no vemos, es amoroso cuando no sentimos. Su naturaleza no cambia con nuestras circunstancias. Su amor no disminuye con nuestras pruebas. Su poder no se ve limitado por nuestras debilidades. Permite que esta verdad calme cualquier ansiedad que pueda estar revoloteando en tu mente, cualquier pregunta sin respuesta que pueda estar inquietando tu alma, cualquier dolor sin explicación que pueda estar atormentando tu corazón. Dios está contigo, no como observador distante, sino como Padre amoroso, no como juez severo, sino como Redentor compasivo, ahora
y por toda la eternidad. Jesús calma la tormenta, la voz que gobierna la creación. Y ahora, para continuar este viaje hacia la paz del alma, escuchemos una historia que nos muestra cómo la voz de Jesús, la misma voz que creó el universo, puede calmar cualquier tormenta que agite nuestras vidas. Era el final de un día largo y bendecido junto al mar de Galilea. Las aguas brillaban como espejo de plata bajo los últimos rayos del sol poniente, creando un tapiz de luz dorada que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. El aire era dulce con la fragancia de las flores silvestres que bordeaban la orilla, y el sonido suave de las olas acariciando la playa creaba una sinfonía natural de paz. Jesús había enseñado a las multitudes durante todo el día. Su voz había traído esperanza a los desesperanzados, sanidad a los enfermos, consuelo a los afligidos, perdón a los pecadores. Las parábolas habían fluyendo de sus labios como perlas de sabiduría, cada palabra cargada de poder transformador, cada historia revelando misterios del reino de los cielos. Miles de personas se habían congregado para escucharlo, pescadores que habían dejado sus redes, comerciantes que habían cerrado sus tiendas, madres que habían cargado a sus niños desde aldeas distantes, ancianos que habían caminado con bastones temblorosos, todos atraídos por la promesa de escuchar palabras de vida eterna. Cuando llegó la noche, cuando las estrellas comenzaron a parpadear en el firmamento como diamantes sobre terciopelo azul, cuando las multitudes finalmente comenzaron a dispersarse hacia sus hogares, Jesús, cansado en su humanidad, pero sereno en su divinidad, miró a sus discípulos con ojos llenos de ternura. «Pasemos al otro lado del lago», dijo con voz suave pero llena de autoridad, palabras simples que contenían un propósito divino, una lección que cambiaría para siempre la comprensión de los discípulos acerca de quién era realmente su maestro. Los pescadores, hombres curtidos por años de batalla contra los elementos, hombres que conocían cada capricho del mar de Galilea, cada viento traicionero, cada corriente peligrosa, prepararon la barca con la eficiencia nacida de la experiencia. Sus manos expertas verificaron las cuerdas, revisaron las velas, aseguraron los remos. Las velas se alzaron suavemente como alas blancas desplegándose hacia el cielo. El viento nocturno llenó la tela con susurro promisorio y la embarcación comenzó a deslizarse sobre las aguas tranquilas como cisne sobre el lago cristalino, dejando tras sí una estela plateada que brillaba bajo la luz de las estrellas. Los discípulos remaban con ritmo pausado, cada golpe sincronizado con los demás. El agua susurraba secretos ancestrales contra el costado de la barca. Las estrellas aparecían una por una en el firmamento, como si Dios estuviera encendiendo lámparas celestiales para iluminar su camino.
Jesús, agotado por el ministerio intenso del día, por haber dado de sí mismo sin reservas, por haber sanado, enseñado, consolado y bendecido, se dirigió hacia la popa de la barca, donde las almohadas de los pescadores proporcionaban un lugar de descanso. Se recostó suavemente, apoyó su cabeza sagrada, la misma cabeza que un día llevaría corona de espinas sobre una almohada simple. Su respiración se volvió profunda, pacífica, confiada, como la de un niño que duerme en brazos de su padre, como quien conoce perfectamente el final de la historia y descansa en la soberanía del Padre Celestial. Mientras tanto, los discípulos continuaban navegando en silencio reverente, algunos remando, otros ajustando las velas, algunos simplemente contemplando la belleza sobrenatural de la noche Galilei. El agua continuaba su canto nocturno, las estrellas brillaban con intensidad creciente, la brisa era suave y constante. Era una de esas noches perfectas, cuando la creación entera parece estar en armonía, cuando el cielo y la tierra parecen tocarse, cuando la presencia de Dios se siente casi tangible en el aire. Pero de repente, sin aviso, sin señales premonitorias, sin nubes amenazadoras en el horizonte, las aguas comenzaron a agitarse. El viento cambió, no gradualmente, sino con violencia súbita, como si fuerzas sobrenaturales habían declarado guerra contra la pequeña embarcación. Las olas que antes acariciaban la barca con ternura, ahora la golpeaban con furia creciente. Lo que había sido susurro se convirtió en rugido. Lo que había sido caricia se transformó en puñetazo. Lo que había sido paz se volvió caos. La tormenta se desató con una violencia que desafió toda experiencia previa. El viento rugía como león hambriento, como bestia salvaje que hubiera roto sus cadenas. Las olas crecían como montañas líquidas, como gigantes de agua que se alzaban amenazadores contra el cielo estrellado. La pequeña embarcación que momentos antes había navegado con elegancia, ahora era zarandeada de un lado a otro, como hoja en vendaval, como juguete en manos de un niño caprichoso, como pluma arrebatada por huracán destructor. Los discípulos, aunque eran pescadores experimentados que habían enfrentado muchas tormentas, luchaban desesperadamente. Algunos se aferraban a las cuerdas con nudillos blancos, otros achicaban el agua helada que entraba en torrentes. Jacobo y Juan, los hijos del trueno, gritaban instrucciones por encima del rugido del viento. Pedro, el impulsivo, trataba de dirigir los esfuerzos de rescate. Las olas eran tan altas que cuando la barca descendía entre ellas, los discípulos veían muros de agua alzándose a ambos lados, como si estuvieran navegando por un cañón líquido. Cuando la embarcación subía a la cresta de una ola, veían el abismo acuático que los esperaba del otro lado. El agua helada los empapaba hasta los huesos. El viento cortante les robaba el aliento. La oscuridad era tan densa que apenas podían verse unos a otros.
Solo se oía el rugido ensordecedor del viento, el estruendo aterrador de las olas y sus propias voces desesperadas tratando de coordinar sus esfuerzos de supervivencia. La barca se llenaba de agua más rápido de lo que podían achicarla. Cada ola que rompía sobre ellos traía más del mar tempestuoso al interior de su frágil refugio. El peso del agua adicional hacía que la embarcación respondiera más lentamente, que fuera más vulnerable a la próxima ola. El terror llenaba sus corazones. No era miedo ordinario, sino terror primitivo. El reconocimiento visceral de que estaban completamente a merced de fuerzas que sobrepasaban toda capacidad humana. Sabían con certeza helada que el mar puede tragarse a cualquier hombre, que la muerte rondaba como buitre sobre sus cabezas. Pero en medio de todo este caos sobrenatural, en el centro mismo de la tormenta más violenta que algunos habían experimentado jamás, en el ojo del huracán que amenazaba con destruir sus vidas, había alguien que dormía en paz perfecta. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, el que había pronunciado las palabras que dieron existencia a las estrellas, descansaba tranquilo, su rostro sereno como lago en calma, su respiración pausada como la de quien no tiene ninguna preocupación, como si estuviera en el lugar más seguro del cosmos. No era sueño de agotamiento, no era inconsciencia por cansancio, era la paz sobrenatural de quien conoce perfectamente el futuro, de quien tiene control absoluto sobre todas las circunstancias, de quien sabe que ni una sola gota de lluvia cae sin el permiso del Padre Celestial. Su cabeza descansaba tranquila sobre la almohada. Sus manos, las mismas que habían sanado leprosos y resucitado muertos, yacían relajadas. Su corazón latía con el ritmo sereno de la eternidad, mientras a su alrededor el tiempo parecía haberse vuelto loco. Finalmente, cuando el terror los venció completamente, cuando pensaron que la próxima ola sería la última que verían, cuando sus fuerzas se agotaron y su esperanza se desvaneció, los discípulos se acercaron a él, tambaleando por la violencia del oleaje. Con voces desesperadas que apenas se escuchaban por encima de la tormenta, con palabras entrecortadas por el pánico, gritaron: «Maestro, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No ves que estamos muriendo? Despierta, ayúdanos». Jesús abrió los ojos, no con sobresalto, sino con serenidad, no con miedo, sino con compasión. Miró a sus discípulos con ternura infinita, viendo no solo su terror presente, sino también su fe futura, viendo no solo su debilidad momentánea, sino también su destino glorioso. Se levantó suavemente, con movimientos que desafiaban la violencia de la tormenta, como si las leyes de la física se inclinaran ante su presencia, como si la misma creación reconociera a su Señor y Creador. Y entonces, algo que ningún ojo humano había visto jamás, algo que cambiaría para siempre la comprensión de los discípulos acerca de la naturaleza divina, algo que sería recordado y relatado por generaciones. Se dirigió al viento, no como quien suplica,
sino como quien ordena, no como quien espera, sino como quien tiene autoridad absoluta. Con la misma voz que había creado el universo, con el mismo poder que había separado la luz de las tinieblas, dijo con autoridad que hizo temblar la creación: «Calla, enmudece». Las palabras salieron de sus labios como decretos reales, como órdenes que no admitían discusión, como comandos que todas las fuerzas del universo estaban obligadas a obedecer. Luego miró a las olas furiosas, a esas montañas de agua que se alzaban amenazadoras, y con la misma voz que un día dirá: «Ven a los muertos, y éstos resucitarán», ordenó con autoridad divina: «Enmudece, aquíétate». Y al instante, en menos tiempo del que toma parpadear, el viento cesó completamente. No disminuyó gradualmente, no se calmó poco a poco, sino que se detuvo de manera absoluta, como si una mano invisible hubiera cerrado la boca del huracán. Las olas, que segundos antes se alzaban como torres de agua, se aquietaron instantáneamente, como si alguien hubiera pasado una mano gigantesca sobre la superficie del mar, alisando cada arruga, calmando cada perturbación. El mar se volvió como espejo perfecto, reflejando las estrellas del cielo con claridad cristalina. La calma fue tan perfecta, tan absoluta, tan sobrenatural, que era casi más impresionante que la tormenta misma. No había ni una brisa, ni una onda, ni el más mínimo movimiento en la superficie del agua. Solo paz, profunda, perfecta, divina, que parecía emanar de la misma presencia de Jesús. El silencio que siguió fue tan completo que podían escuchar sus propios corazones latiendo, sus respiraciones entrecortadas, el goteo suave del agua que escurría de sus ropas. Era como si toda la creación hubiera contenido el hálito, asombrada por lo que acababa de presenciar. Los discípulos se miraron unos a otros con asombro indescriptible, con temor reverente, con una mezcla de alivio y perplejidad que los dejaba sin palabras. Sus ojos reflejaban la pregunta que ninguno se atrevía a verbalizar. Sus corazones latían no ya por el terror, sino por el asombro. «¿Quién es este?», susurraron entre ellos con voces temblorosas, «que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué clase de hombre puede comandar las fuerzas de la naturaleza? ¿Quién tiene poder sobre los elementos que nosotros creíamos indomables?». Porque habían visto algo que desafió toda su comprensión, algo que expandió su concepto de lo posible, algo que los confrontó con la realidad de que habían estado navegando no solo con un maestro humano, sino con el Señor mismo de la creación. Jesús los miró con amor, mezclado con tristeza paternal, con comprensión de su humanidad, pero también con expectativa de su crecimiento espiritual, y preguntó suavemente, con una voz que ahora sonaba extraña después de haber comandado las tormentas: «¿Por qué teméis así? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No sabéis todavía quién soy yo?». Sus palabras no eran de reproche, sino de enseñanza, no de condenación, sino de invitación a una fe más profunda. Era como si dijera: «He estado con ustedes tanto tiempo, han visto tantos milagros, han escuchado tantas enseñanzas. ¿Aún no entienden que el mismo poder que obra en los milagros puede cuidar de ustedes en las tormentas?
Querido amigo que escuchas en la quietud de esta noche, si hay tormentas agitando tu vida, si hay olas de preocupación amenazando con hundir tu esperanza, si hay vientos de adversidad que parecen más fuertes que tu capacidad de resistir, recuerda esta historia. El mismo Jesús que calmó el mar de Galilea aquella noche está contigo en tu barca. Puede que parezca que duerme, que no ve tu lucha, que no escucha tus clamores desesperados, pero Él está ahí, más cerca de lo que imaginas. Y con una sola palabra de su boca, con un solo comando de su autoridad divina, puede calmar cualquier tormenta en tu vida, puede aquietar cualquier tempestad en tu corazón, puede traer paz perfecta a cualquier situación que parece fuera de control. No temas, porque el que gobierna vientos y mares, el que tiene autoridad sobre las fuerzas más poderosas de la naturaleza, también gobierna tu destino, con amor perfecto, con cuidado eterno, con poder ilimitado. Tu tormenta no es más grande que su autoridad. Tu problema no es más complejo que su sabiduría. Tu dolor no es más profundo que su compasión. Imagina que esta imagen poderosa descanse en tu mente como pintura sagrada. Jesús, de pie en la barca, rodeado de discípulos asombrados, sobre aguas perfectamente calmas que reflejan la gloria estrellada del cielo nocturno. Imagina que esa barca, frágil y pequeña en la inmensidad del mar, es tu vida, tu situación actual, tu circunstancia presente, y que Jesús está ahí contigo, no como pasajero pasivo, sino como capitán divino, no como observador distante, sino como Señor activo. No importa cuán fuertes sean los vientos de adversidad que soplen contra ti, no importa cuán altas las olas de dificultad que se levanten, no importa cuán oscura la noche de prueba que atravieses, su presencia es tu ancla inquebrantable, su voz es tu paz inalterable, su poder es tu seguridad absoluta. Respira profundo, como quien inhala aire puro después de la tormenta, y entrega a Él con confianza de niño cada preocupación que esté agitando tu mente, cada ansiedad que esté perturbando tu corazón, cada temor que esté robando tu paz. Él tiene autoridad no solo sobre los elementos físicos, sino sobre todo lo que te inquieta, sobre cada circunstancia que parece fuera de control, sobre cada situación que desafía tu comprensión. Deja que su paz, esa misma paz que calmó el mar aquella noche memorable, llene ahora tu corazón como agua fresca llenando copa sedienta, tu mente como luz suave disipando sombras, tu alma como bálsamo sanador sobre heridas dolorosas, porque Él es el príncipe de paz, y donde Él reina, allí hay calma, allí hay esperanza, allí hay descanso para el alma cansada. Ana, la oración que transforma el dolor en propósito. En las colinas onduladas de Efraín, donde los olivos antiguos susurran historias del pasado y el viento lleva fragancias de flores silvestres,
donde las piedras guardan memorias de generaciones y cada sendero cuenta una historia de fe. Vivía una mujer cuyo corazón conocía el tipo de dolor que se aloja en el alma como espina que no puede ser extraída. Su nombre era Ana, nombre que significa gracia. Y aunque llevaba un nombre hermoso, su vida estaba marcada por una pena que la seguía como sombra persistente. Un vacío que dolía más cada amanecer, una herida invisible que sangraba en silencio. Ana estaba casada con Elcana, un hombre bueno cuyo corazón rebosaba de amor verdadero. Él la amaba con ternura que trascendía las expectativas sociales, con devoción que no dependía de lo que ella pudiera darle, con fidelidad que permanecía constante a pesar de las circunstancias dolorosas. Pero había en el corazón de Ana un vacío que dolía como herida abierta, como jardín que espera la semilla, como nido vacío que anhela el canto de los polluelos. Ella no tenía hijos, y en aquellos días, en esa cultura, en esa sociedad, esto era más que una tristeza personal. Era una carga social, una marca de aparente desaprobación divina, una fuente constante de vergüenza. La infertilidad no era vista simplemente como una condición médica, sino como una señal de que algo estaba mal en la relación con Dios. Era susurrada en los mercados, señalada en las reuniones, lamentada en las sinagogas. Cada mujer que pasaba cargando a su bebé era un recordatorio punzante. Cada risa infantil era una puñalada al corazón. Cada celebración familiar era una confirmación de su aparente maldición. Para complicar aún más su dolor, Elcana tenía otra esposa, Penina, nombre que significa perla, pero que tenía un corazón duro como piedra. Penina había sido bendecida con múltiples hijos, varones fuertes e hijas hermosas, y su hogar resonaba constantemente con voces infantiles, con carreras apresuradas, con el caos alegre de una familia numerosa. Pero Penina, en lugar de mostrar compasión por la aflicción de Ana, en lugar de extender misericordia a quien sufría, había permitido que la amargura y los celos envenenaran su corazón. Se burlaba constantemente de Ana con crueldad calculada, la provocaba con comentarios hirientes, le recordaba su dolor en cada oportunidad, cada día, cada hora, como gota constante que ora la roca. ¿Dónde están tus hijos, Ana?, le preguntaba con voz dulce pero intención maliciosa. Mira cómo Dios me ha bendecido, mientras a ti, y dejaba las frases sin terminar, permitiendo que la imaginación de Ana completara las palabras crueles. Cuando llegaba el tiempo sagrado de ir al templo en Silo, cuando toda la familia subía la colina para adorar al Dios de Israel, cuando debería haber sido tiempo de gozo y celebración, se convertía en tormento renovado para Ana. Toda la familia viajaba junta, Elcana liderando con dignidad, Penina rodeada de sus hijos como gallina con sus polluelos, y Ana caminando sola, su vacío más evidente en contraste con la abundancia ajena, su dolor más agudo al estar rodeada de la bendición que ella tanto anhelaba. En el templo, Elcana ofrecía sacrificios como cabeza de familia responsable y distribuía las porciones según la costumbre ancestral. A Penina y a cada uno de sus hijos les daba su parte correspondiente.
La mesa se llenaba de voces alegres, de manos pequeñas alcanzando la comida, de bendiciones pronunciadas sobre cabezas infantiles. Yorana le daba una porción especial, una porción doble, no por costumbre, sino por amor, porque la amaba profundamente, aunque ella no tuviera hijos. Era su manera de decirle sin palabras que su valor no dependía de su fertilidad, que su lugar en su corazón no estaba condicionado a su capacidad de darle descendencia. Pero esta demostración pública de amor preferencial, lejos de consolar, solo aumentaba la burla cruel de Penina, como sal echada deliberadamente sobre herida abierta. «Mira cómo te consuela tu marido», le susurraba con veneno, «porque hasta él sabe que Dios te ha cerrado la matriz». Y Ana, con el corazón quebrantado por el dolor acumulado, por años de esperanza diferida, por ciclos mensuales de expectativa seguida de desilusión, lloraba. Sus lágrimas caían como lluvia silenciosa, mezclándose con la comida que no podía tragar, con la bendición que se había vuelto amarga. No podía comer porque el dolor había cerrado su garganta, porque cada bocado sabía a ceniza, porque la comida destinada a nutrir el cuerpo no podía llegar a un alma tan herida. Su esposo la consolaba con ternura infinita, con palabras que nacían del corazón. «Ana, alma de mi alma, ¿por qué lloras de esta manera? ¿Por qué no comes lo que he puesto ante ti con tanto amor? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No es mi amor suficiente para llenar ese vacío?» Eran palabras hermosas, palabras sinceras, palabras llenas de amor genuino. Pero había en el alma de Ana un anhelo que solo Dios podía llenar, una necesidad que trascendía incluso el amor matrimonial más tierno, un deseo maternal que pulsaba en cada fibra de su ser como segundo corazón. Un día, después de una comida especialmente dolorosa, después de que las burlas de Penina habían sido particularmente crueles, después de que el contraste entre la abundancia ajena y su propia esterilidad se había vuelto insoportable, Ana se levantó de la mesa familiar. Su corazón estaba más quebrantado que nunca, sus ojos hinchados de tanto llorar, su alma seca como desierto sin lluvia. Y con pasos lentos pero determinados, con resolución nacida de la desesperación, caminó hacia el templo del Señor. El sacerdote Elí, anciano servidor de Dios, custodio de los misterios sagrados, estaba sentado en su lugar habitual junto a los postes del templo, observando a los adoradores que ven y van, velando por el orden sagrado, cuidando de que todo se hiciera conforme a la ley. Ana se acercó al lugar santísimo, al espacio más sagrado que una mujer podía alcanzar, donde la presencia de Dios se sentía más intensa, donde las oraciones parecían subir más directamente al trono celestial. Y allí, en la casa de Dios, en presencia del Altísimo, derramó su alma como quien vierte agua de cántaro quebrado. Su oración no tenía palabras audibles, era un gemido del espíritu, un clamor que nacía de lo más profundo de su ser, un grito silencioso que solo Dios podía escuchar y comprender.
Sus labios se movían con urgencia desesperada, pero su voz no se alzaba. Solo el Omnisciente podía escuchar el idioma del corazón quebrado. Jehová de los ejércitos oró a Ana con intensidad que hacía temblar su alma. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, si volteas tu rostro hacia esta mujer olvidada, y te acordares de mí en mi dolor, y no te olvidares de tu sierva en su angustia, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Será tuyo antes que mío, su futuro estará en tus manos antes que en las mías. Era una oración de entrega total. No solo pedía un hijo, sino que prometía devolvérselo a Dios. No buscaba bendición para retener, sino para entregar. No anhelaba maternidad para su propia satisfacción, sino para el servicio divino. Elí observaba desde la distancia y al ver sus labios moverse sin sonido, al notar la intensidad de su emoción, al malinterpretar la pasión de su oración, pensó que estaba bajo los efectos del vino, que había bebido demasiado durante la celebración. Se acercó con severidad de juez, con la autoridad de su posición sacerdotal, y le dijo con dureza que hirió su corazón ya herido: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Cuándo vas a dejar de hacer este espectáculo? Digiere tu vino y vete de este lugar sagrado. Pero Ana, a pesar del dolor de ser mal entendida precisamente cuando más necesitaba comprensión, respondió con voz quebrada, pero llena de dignidad, con humildad que revelaba la pureza de su corazón. No, Señor mío, no es lo que piensas. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, afligida en el alma. No he bebido vino ni sidra, no he buscado consuelo en las cosas que embriagan, sino que he derramado mi alma delante de Jehová como agua que se vierte de cántaro roto. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, por la profundidad de mi dolor, por la desesperación de mi corazón, he hablado hasta ahora. Elí, al ver la sinceridad brillando en sus ojos, al reconocer la pureza genuina de su dolor, al darse cuenta de su error de juicio, cambió completamente su tono. Su rostro se suavizó con compasión, su voz se llenó de bendición y pronunció palabras que Ana guardaría en su corazón como tesoro preciado. Ve en paz, dijo con autoridad sacerdotal, pero también con ternura paternal. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, que aquello por lo que has clamado con tanto dolor sea concedido según tu fe. Ana se fue de allí y por primera vez en muchos años, por primera vez después de tantas lágrimas, por primera vez desde que había comenzado su lucha con la esterilidad, comió. Su apetito había regresado, no porque sus circunstancias hubieran cambiado externamente, sino porque algo había cambiado en su corazón. Su rostro ya no estaba triste. Las líneas de dolor que habían marcado sus facciones se suavizaron. Una paz inexplicable había descendido sobre su alma como rocío matutino sobre flores sedientas. Había dejado su carga, su dolor, su desesperación en las manos del Dios que escucha las oraciones silenciosas. Y el Señor, que nunca olvida, que siempre responde, que conoce cada lágrima derramada en secreto, se acordó de Ana.
no porque antes hubiera olvidado, sino porque había llegado el tiempo perfecto según su sabiduría eterna, según su propósito divino, según su plan perfecto. Al cabo del tiempo, en la plenitud de los días señalados por Dios, Ana concibió. Su vientre, que había sido estéril, se llenó de vida. Su corazón, que había conocido el vacío, ahora rebosaba de gozo indescriptible. El milagro que había anhelado, había orado, había esperado con paciencia dolorosa, finalmente se manifestó. Y dio a luz un hijo, no una hija, que también habría sido bendición, sino específicamente un varón como había pedido. Y lo llamó Samuel, nombre que significa pedido a Dios, diciendo con gozo que brotaba del alma, por cuanto lo pedía Jehová, porque este niño es respuesta visible a oración invisible, porque es testimonio vivo de que Dios escucha los clamores del corazón quebrantado. Pero Ana, mujer de palabra, mujer de integridad, mujer que conocía el valor de una promesa hecha a Dios, no olvidó el voto que había pronunciado en su momento de mayor desesperación. No permitió que el gozo de la maternidad borrara la solemnidad de su compromiso espiritual. Ana, mujer de palabra, mujer de integridad, mujer que conocía el valor de una promesa hecha a Dios, no olvidó el voto que había pronunciado en su momento de mayor desesperación. No permitió que el gozo de la maternidad borrara la solemnidad de su compromiso espiritual. Nuestra travesía por esta noche llega a su fin, pero la paz de Dios permanece. Que la perseverancia de Job, la autoridad de Jesús y la fe de Ana inspiren tus sueños y renueven tus fuerzas. Si este tiempo ha sido de bendición para ti, considera dejar tu me gusta para que este mensaje de esperanza alcance a más corazones necesitados. Y si aún no eres parte de nuestra familia, recuerda que suscribirte es la mejor forma de asegurar que nos reencontremos aquí, en este refugio de paz.